¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV pública mendocina. La verdad que en un contexto todavía de algarabía, con una felicidad enorme por lo que ha representado este título, esta tercera Copa del Mundo. ¿Cómo te va, Luz? ¿Cómo estás, Augusto? Somos campeones. Básicamente, eso todo lo resume. La felicidad se nos desborda, básicamente desbordamos nosotros. Felicidad por este título y porque realmente el equipo argentino haya logrado esta Copa. Pero nosotros no vamos a hablar puntualmente de eso, sino que tenemos en esta ocasión, justamente en los últimos programas del año, hemos pensado una suerte de especial, ¿no, Augusto? Planteamos la idea de un especial en el sentido de hacer un repaso general. Para esto hemos convocado a amigos de la casa que nos han ayudado, que han estado presentes prácticamente en todo el año. Ahora, en un momento, vamos a estar entrevistando a Mario Guerrero en piso, a Ana Vanessa Cárdenas, también que nos va a acompañar ahora desde Chile. Todo el año nos acompañó desde México, pero ahora está en Chile, así que vamos a poder hacer un trabajo de relevamiento de los principales hechos y acciones de lo que nos ha dejado este 2022. Exacto. Además también de arrimarles una síntesis en materia de ambiente. Exactamente, y también vamos a tener un resumen cultural, pero eso básicamente para poder hacer un repaso de las principales películas que nos ayudaron a entender distintos contextos y distintas situaciones de lo que es la política internacional. Pero bueno, metámonos de lleno en este especial y vamos a presentar a quien está con nosotros aquí en el piso, que como bien adelantaba Augusto, estamos hablando de Mario Guerrero, politólogo, coordinador académico del CERIDI de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Mario? Hola Luz, Augusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. No, muchas gracias a vos, Mario, un gusto enorme poder compartir y trabajar este espacio, donde también nos está acompañando vía Zoom, como les anticipaba, Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, en este momento desde Chile, para ayudarnos a analizar e intercambiar perspectivas en relación a los ejes que hemos identificado como más importantes para este 2022. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Augusto, Luz, Mario. Como siempre, un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Ana Vanessa. Un gusto enorme tener este contacto con vos para ir introduciéndonos, para ir metiéndonos de lleno en los temas que hemos seleccionado, entre los que hemos ido trabajando. Creo que me parece por ahí importante no trabajarlo en orden cronológico, sino irlos trabajando como agentes y en base a eso ir sacando conclusiones de lo que nos vaya dejando. Interesante me parecía por ahí a nivel regional, como se vivió en Latinoamérica, empezar desde lo que nos dejó el proceso electoral de Brasil. Exactamente. Mario, perdón. Mario, ¿qué te dejó a vos este proceso electoral? Yo creo que hay algunas tendencias que ya las veníamos viendo desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, se acentuó, no fue sorpresa la dinámica, la alta polarización. Ha quedado más que claro que en Brasil los candidatos fuertes, al parecer es lo que vamos a ver ahora. Hay que ver si es que, si bien Lula es el actor que sigue ordenando toda la política brasilera, hay que ver si Bolsonaro se va a constituir en el líder o la cabeza de ese espacio que tuvo mucha fuerza, porque yo creo que mucho del voto que fue detrás de Bolsonaro fue un voto fuertemente, si bien ante PT, fue un voto anti-Lula muy, muy marcado, lo cual eso explica que se haya dado esa doble tendencia, ¿no? Mucho se habló de las encuestas, lo cierto es que las encuestas dieron bien, se observó que lo proyectado para Lula fue lo que pasó, pero no con Bolsonaro, y tiene que ver con esta dinámica. Lo que no quedó claro es si Bolsonaro va a ser el que va a ordenar todo ese caudal de voto de cara a lo que se viene, o es que va a surgir algún nuevo tipo de liderazgo igual de fuerte, igual de polarizante y polémico que Bolsonaro, que le permita competir a Lula, teniendo en cuenta de que no sabemos cuánto tiempo más en la vida política va a tener Lula por la edad, ¿no? Exacto. Entonces hay que ver cómo es que se terminan ordenando estos elementos. Exacto. Bien, Ana Vanessa, si te parece también nos gustaría escuchar tu opinión sobre este proceso electoral de Brasil y si tenés también más para agregar a lo que decía Mario Guerrero.
Sí, bueno, coincido en general con lo que decía Mario. Me parece que hoy estamos viendo varios escenarios en la región de polarización. No podemos menospreciar la cantidad de votos que tuvo el bolsonarismo, es decir, que hay una ultraderecha fuerte hoy en Brasil, una ultraderecha que además está creciendo en la región y que está expectante de aquel desarrollo que vaya teniendo esta izquierda o estas nuevas izquierdas latinoamericanas. Me parece que la esperanza de los brasileños con Lula es algo importante porque piensan en los mandatos anteriores que tuvo, pero hoy Brasil pues no tiene los mismos incentivos económicos para echar a andar los proyectos de política pública, social que prometió Lula, y el llevarlos a cabo a rajatabla pues seguramente menguaría la economía brasileña, ¿no? Simplemente el precio de los commodities, la relación económica tan importante que tiene con China, que también ha ido debilitando su economía versus lo que impacta a Brasil, va a ser un factor muy importante para la evaluación que se haga de este nuevo periodo de Lula y que fortalezca o no a pues casi la otra mitad de brasileños que no estaban tan de acuerdo en que llegara Lula. Bien. Vanessa, y en relación a la región, con el resultado electoral que se dio en Brasil, ¿cómo queda reordenada la región? No, bueno, creo que vemos una renovación otra vez de las izquierdas que habían de alguna manera perdido fuerza y que en su momento, con la elección del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues tomaron algo de oxígeno. Sin embargo, hubo también una decepción. Esperaban que el presidente Obrador fuera este líder latinoamericano, icónico de las izquierdas, y no toma en su momento este rol. Es después, cuando tiene la presidencia de la CELAC, que empieza ya a proponer incluso organismos internacionales alternos a la OEA, ¿no? Para reforzar a los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, hoy, por ejemplo, no podemos hablar de una izquierda latinoamericana. Creo que hay que precisar que tenemos un gran espectro de izquierdas latinoamericanas, desde aquellas de cortes populistas, aquellas que tienen rasgos autoritarios como Venezuela, como Cuba, ¿no? En Nicaragua, etcétera, y aquellas fuerzas que han tenido incluso un poco a la fuerza, como Gabriel Boric después del fracaso en el plebiscito en Chile para el apruebo de la Constitución, pues de alguna manera irse hacia el centro y mostrarse como líderes jóvenes, progresistas, con mucha más apertura al sistema empresarial. Y bueno, es por eso que cuando hay movimientos importantes como el que hoy hay en Perú, es relevante, sí, justo, pues ver hacia dónde se van posicionando estos gobiernos, quiénes han reconocido, quién no, al nuevo gobierno peruano, para ver en qué espectro de la izquierda estamos hoy en cada uno de los países en la región. Exacto. Mario, teniendo en cuenta lo que mencionaba Ana Vanessa del proceso constituyente, bueno, fue uno de los grandes eventos del año, el rechazo a esta nueva constitución. Lo que se supo en los últimos días tiene que ver con que hubo un acuerdo para avanzar hacia una nueva constitución justamente. Pero bien, ¿qué es lo que pensás vos al respecto de este nuevo acuerdo? ¿Cuál es la diferencia del anterior que tuvo un rechazo tan rotundo por parte de los chilenos? La principal diferencia es que están jugando actores que en el proceso anterior no formaron parte. Uno, no formaron parte porque eran actores fuertemente deslegitimados. Estoy hablando de los partidos políticos. Sí. Las dos grandes coaliciones chilenas se han sentado en la mesa y han tomado participación, y eso lo han hecho porque el Congreso se ha constituido en el principal espacio de deliberación y de construcción de acuerdos. Porque si hay algo que está presente y en donde gran parte, ese más del 70%, casi 76, 78% que votó a favor de reformar la Constitución, eso sigue estando. Lo que no estaba de acuerdo era el proyecto de Constitución que terminó saliendo de la Constituyente, ¿no? Entonces, la legitimidad sobre la necesidad de la reforma sigue estando, entonces se ha seguido negociando en ese sentido, y el proceso que se ha acordado es el que en primera instancia se discutió, reformado es verdad, pero en primera instancia se acordó que es una especie de constituyente mixta
con electores que se van a elegir para el caso y gente que va a ser más técnica, más experta en la situación, con participación de actores más consolidados, ¿no? Entonces, esto necesariamente obliga hacia el centro, la construcción de un proyecto compartido, que eso no estuvo presente en la constituyente. De hecho, si bien se caracterizó el hecho de que era una constituyente fuertemente progresista, por detrás de ese progresismo no había un proyecto común. Había una multiplicidad tan amplia de proyectos que es lo que terminó deslegitimando el borrador que salió, y en un esquema de polarización esto desarticuló y terminó sacando de la mesa lo que parecía algo bastante novedoso. Mario, en relación a la formación que se dio para generar el primer boceto de constitución, se votó que no participaran legisladores. Esa fue la naturaleza propia en la que se generó. En cuanto al resultado del rechazo, ¿se puede tener en cuenta también el contexto de Chile, en donde se identificaba un crecimiento de la inflación, post-pandemia, un contexto de guerra también, donde nos encontramos con economías flacas, podríamos decir, y con necesidades bastante crecientes, y sobre todo también con los reclamos estructurales que se habían planteado en el estallido social? ¿Puede haber sido ese voto en rechazo un repudio al momento, a la coyuntura que se está viviendo? Sí, totalmente. Una cuestión que no mencioné y que se vincula con lo que estás preguntando vos. Si nosotros tomamos de los 155 constituyentes más o menos que había, 105, 108, no me acuerdo bien el número, eran constituyentes que estaban teniendo sus primeras experiencias en materia política. Claro. Esto da cuenta de lo que estamos hablando, del nivel de crítica que había para lo tradicional, para lo que venía, ¿no? En este sentido, la gran debilidad que tuvo la constituyente fue el hecho de que todo lo que estaba aconteciendo, lo que venía aconteciendo y lo que estaba aconteciendo en ese momento, se corporizó y se canalizó a través de la constituyente. Se constituyó la Asamblea justamente en el principal espacio de disputa de poder y de conflicto y de polarización, y eso fue desgranando. Entonces todo, de hecho, la presidencia misma de Boric, que estaba subsumida a las lógicas de lo que iba pasando en la constituyente. Entonces Boric mismo no podía aplicar su proyecto de gobierno porque estaba viendo de qué manera se constituía un proyecto que fuera consensuado, amplio, y que se pudiera llegar a salir con el voto de aprobación lo suficiente como para que se constituyera la nueva constitución, ¿no? Claro. Entonces todas esas tensiones hizo de que el borrador que terminó saliendo no avanzara. No avanzar, exacto. Ana Vanessa, bueno, aprovechando también que vos estás ahí, estás en Chile, quería saber tu opinión al respecto también de lo que mencionaba Mario, y qué opinás vos o qué lectura haces el tema de que el Congreso tenga una participación ahora mucho más importante, que de hecho no la tuvo en el primer intento, que ahora lo tenga. ¿Qué opinás vos de esto? Sí, me parece que es la respuesta lógica y natural a el rechazo. Si bien la constituyente anterior estaba conformada por los grandes ganadores, que fueron los candidatos independientes, los outsiders, bueno, eso también le dio este giro al proceso constituyente, que tuvo muchos errores, muchos tropiezos, ¿no? Dimisiones, situaciones que empezaron a ser protagónicas de los constituyentes, y que más allá incluso del texto que salió, creo que parte de lo que le cobró la sociedad chilena a esta convención, pues fue su desarrollo y todo el desempeño tan negativo que tuvo a lo largo de la construcción del texto. Hoy por hoy, bueno, pues se va a alinear. Además, bueno, me parece que los chilenos se inclinan por cambios no tan radicales, sino por cambios mucho más moderados al día de hoy, aunque pareciera por la lógica y la dinámica que traían que no era así. Pero el día de hoy, bueno, pues estará este grupo de expertos, que el día de ayer salió ya el texto donde dice que experto es todo aquel que tenga experiencia laboral de 10 años y que tenga un título universitario, ¿no? O una carrera, pues no, bueno, se inhabilitarían gente. Incluso el presidente Boric no podría hoy por hoy ser parte de este nuevo grupo de expertos que van a estar guiando o fijando los lineamientos para la nueva
constituyente, para el nuevo texto constitucional. Y bueno, pues también van a excluir a todos aquellos que hayan participado en la constituyente anterior para que haya una renovación total y para que, bueno, básicamente no caigan en un texto tan barroco, ¿no? Tan complicado que vaya a tener a la hora de ejecutarlo problemas complejos, ¿no? Creo que mucha de esta inexperiencia en la gestión pública de la constituyente pasado quería hacer un texto tan novedoso, que incorporara tantos cambios, que iba a ser complicado en la gestión y dejaron muy poco para arreglar después en las leyes secundarias. Así que pues más o menos para mayo estaremos teniendo ya pues las nuevas noticias para ya empezar a trabajar directamente en el texto constituyente. Vanessa, analizando la región, no quería dejar de preguntar cuál es tu perspectiva en relación al rol de Gustavo Petro con el resultado de las elecciones en Colombia, con un resultado histórico, pero además preguntarte cuál es tu perspectiva en relación a los conflictos del rol de Gustavo Petro. Sí, bueno, me parece que Colombia también ya de alguna manera mostró este hartazgo de lo político, en lo que más allá de haber votado a favor de una corriente ideológica, votó por algo diferente a lo que tenían luego de este estallido que tuvieron, ¿no? Y además del miedo que hoy viven los colombianos por las situaciones en sus fronteras, por el fortalecimiento del narcotráfico colombiano, que incluso hoy pues tiene nuevas rutas, ¿no? Una de ellas Chile para desplegar sus productos. Y bueno, pues Gustavo Petro alineándose a esta izquierda que no es tan solo ideológica, sino que es de afinidad personal, como lo es el presidente Fernández y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y muestra de ello pues fue el desconocer a la presidencia de Boluarte en Perú, ¿no? Entonces me parece que hoy Colombia estará con esta línea de izquierdas un poquito más alineadas al pasado, nostálgicas y que rechazan todavía el progresismo que muestran otras como la del presidente Boric. Mario, quedándonos en el tema de Colombia, de Gustavo Petro, de que ya cumplió sus primeros 100 días, pasó lo que podríamos llegar a decir la luna de miel, como le llaman. ¿Cómo evaluás vos hasta ahora la gestión de Gustavo Petro y también las negociaciones que está teniendo con el ELN? Yo creo que hay dos tipos de análisis que podemos hacer, uno más interno y uno más regional externo, ¿no? Yo creo que el interno terminó sorprendiendo a propios y ajenos, porque Petro mismo se ha mostrado más conciliador y constructor de lo que se esperaba. El hecho de que dentro de su gabinete tenga políticos de larga trayectoria en la vida política colombiana, provenientes del Partido Conservador, provenientes del Partido Liberal, le da una estabilidad bastante importante en lo que tiene que ver a las dinámicas internas de Colombia, que no es mucho decir. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo creo que a nivel regional Petro ha mostrado una actividad que ha sorprendido bastante. No se esperaba que tuviera este nivel de involucramiento, porque el nivel de negociaciones que está teniendo con el Ejército de Liberación Nacional ha involucrado a actores de la región, ha involucrado a Cuba, ha involucrado a Venezuela, países que también formaron parte del proceso de negociación que se hizo durante la presidencia de Santos con la FARC. Entonces se retoma mucho de ese diálogo, y para mí una de las cuestiones más importantes es la relevancia que está teniendo Petro en el proceso de consolidación de las negociaciones, el retomar las negociaciones que habían quedado truncadas hace un año y medio con Venezuela y el gobierno de oposición. Exactamente, el gobierno de oposición. Entonces yo creo que son varias aristas que prometen bastante. Vamos a ver cómo es que se siguen dando a lo largo de los próximos años, pero yo creo que es algo bastante prometedor. Y si bien con el tema de Castillo, al parecer que Petro se estaría vinculando con algún tipo de nostalgia, como bien decía Ana, con el tema de lo anterior de las izquierdas, no termina de quedar claro cómo es que, si es crítico o no es crítico, con qué aspecto de Venezuela, con qué aspecto de Nicaragua. Yo creo que hay que ver ahí cómo es que se terminan de articular, pero yo creo que más que con Petro mismo, tiene que ver cómo está coordinando el progresismo o las izquierdas
a nivel regional, ¿no? No termina de quedar claro quién es la cabeza o por lo menos cuál sería el horizonte al cual estarían todos aspirando, ¿no? Mario, en este contexto al que te referís también se da un proceso electoral en Estados Unidos que es importantísimo, fundamental. De hecho, se especulaba mucho y entre republicanos y demócratas se termina dando un resultado que terminamos entendiendo que beneficia un poco más a los sectores demócratas. ¿Cómo impacta esta elección en Estados Unidos en la región, en este contexto donde las izquierdas y las distintas tendencias hacia el progresismo o hacia izquierdas un poco más históricas o conservadoras, digamos, potencia diálogos o no? A ver, yo creo que el primer análisis que podemos hacer es le dar un poco de tranquilidad a Biden. Entonces, primero hay que estar tranquilo dentro para después pensar cómo nos relacionamos con el afuera. En este sentido, insisto con algo que yo siempre he comentado en varias oportunidades que ustedes me han preguntado, y es que yo creo que no hay un posicionamiento común para toda América Latina. Yo creo que tenemos que dividir, incluso tenemos que dividir por países para ver el tipo de vinculación que está teniendo Estados Unidos con la región. Yo creo que en este momento Estados Unidos tiene como prioritaria el Caribe, todo lo que tiene que ver la cuestión migratoria vinculada a ese aspecto es lo que movilizaría un poco el interés de Estados Unidos de vincularse y reposicionarse en el sentido de ver de qué manera se pueden implementar políticas en la región, ya sea por vía de la inversión directa, coordinar las cuestiones un poco más, normalizar una parte de tensión entre México y Estados Unidos respecto a, por ejemplo, esta cuestión de si los migrantes tenían que esperar del lado mexicano, no lo tenían que hacer, hubo todo mucho conflicto en ese punto, entonces retomar y consolidar eso. Y después yo creo que hay otras zonas del continente en donde Estados Unidos no tiene mucho interés, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con el cono sur, es decir, mantener el status quo del nivel de buenas relaciones y buena vinculación que ha estado teniendo históricamente, o por lo menos en el último tiempo, con estos países, ¿no? Por ahí un poco más de diálogo abierto por parte de nuestro país en su intención de mejorar su posición en todo lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda con el FMI y bueno, las históricas relaciones de Bolsonaro con Estados Unidos, si bien Bolsonaro estaba más vinculado con el trumpismo que con Biden, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre estaba esa tensión. Vamos a ver cómo es que asume su relación Lula, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Ana Vanessa, yo también tomo el tema de las elecciones de Estados Unidos y voy un poco al tema de algo que dejó en evidencia que fue el gran perdedor, digamos, el Partido Republicano y Donald Trump, que pensaba que iba a tener una gran oleada roja, no fue así. ¿Cómo queda entonces Donald Trump y qué puede llegar a pasar de cara a las elecciones 2024, conociendo que ya anunció su candidatura? Sí, bueno, me parece que el hecho del Capitolio ha sido fundamental para la pérdida del capital político de Donald Trump. Y por otro lado, el surgimiento de nuevos liderazgos dentro del Partido Republicano, como el gobernador de Florida, que nuevamente gana y que además tiene el apoyo de, por ejemplo, Fox News, que en su momento le dijo a Trump, ¿no?, cuando estaba esperando que pasaran las midterms, las elecciones de medio tiempo, que no lo iba a apoyar más allá de que ganara o no los republicanos, y después de que no se consolidó la marea roja, pues le retira el apoyo Fox News y aún así Trump decide que va a ir por la presidencia, pero pues ya mucho más debilitado y con esta figura súper importante del gobernador de Florida. Entonces me parece que van a ser elecciones muy complicadas, sobre todo en el seno del Partido Republicano, ¿no? Creo que es la primera gran tarea que tendrán que hacer en casa y que va a ser realmente duro, ¿no? Porque el capital político de Trump hoy no es el mismo. Y bueno, pues Biden, que es un gran triunfo, a pesar de que no fue cuantitativamente, ¿no?, arrasar en la elección el Partido Demócrata. Bueno, rompe la tradición de que las elecciones intermedias siempre van en contra o siempre las pierden cuantitativamente los demócratas. Entonces, cualitativamente creo que es un gran triunfo de Biden, llega mucho más tranquilo, ¿no?, para este segundo periodo que tiene y coincido, su política con Mario, ¿no?, hacia la región, pues hay que dividirla. Hoy es prioritario para él el Triángulo Norte y para eso
la intermediación de México, ¿no? Más allá de que el presidente López Obrador haya en su momento tenido un discurso muy aguerrido en contra de Trump, bueno, la verdad es que había una cercanía y un apoyo político desde Los Pinos, desde México, para Donald Trump, y eso hizo que la relación fuera bastante áspera al inicio con Biden. Sin embargo, la tonalidad para referirse de Biden hacia el país pues cambió, es mucho más diplomática, aunque más allá de republicanos o demócratas, los temas de política dura para Estados Unidos, seguridad, migración, etcétera, pues en el fondo y en la presión la utilizan igual el partido que esté. Hoy el Triángulo Norte y las caravanas migrantes son el foco de atención, incluso pues cuando llega Kamala Harris a esta visita con la cartera abierta, dando dinero a manos llenas para los proyectos que frenaran estas caravanas, pues tenía ya con miras estas elecciones intermedias, porque gran parte del debilitamiento y del golpeteo que le dio el Partido Republicano a Biden, pues fue el no contener la migración, ¿no? Es por eso que también previo a las elecciones intermedias, pues cambia y amplía el título 42, frenando también el asilo para los venezolanos. Entonces, seguramente migración, el centro de América y México van a continuar en el ojo del huracán, sobre todo también por el tema armas, narcotráfico, y América Latina pues tratará de recobrar poco a poco presencia en lo económico, aunque en realidad creo que Estados Unidos, desde que retiró sus tropas de Afganistán, la mente la tiene en la carrera del espacio exterior, en el ciberespacio, para poder lograr un poco más aumentar la brecha que tiene hoy con China, que es el verdadero rival hoy de Estados Unidos. Vanessa, antes de actualizar lo que nos ha dejado Ucrania, quería preguntarte cuál es el impacto en este contexto de elecciones de Estados Unidos que para vos ha tenido justamente la renovación de Xi Jinping como presidente en China, y cómo repercute esto en esas relaciones. Sí, mira, creo que hoy por hoy el gran enemigo, como lo decía yo, de Estados Unidos es China, y hay una diferencia de pronto, creo que es importante observarlo con la guerra con Ucrania, ¿no? Que mucha gente la compara con la Guerra Fría. Bueno, para Europa sí sigue siendo Rusia, pero para Estados Unidos no. Pero tenemos a dos liderazgos súper importantes, que es tanto el de Putin como el de Xi Jinping, que tienen asegurados pues por lo menos 10 años más en el poder, ¿no? Y a la par de lo que está ocurriendo en el fortalecimiento del Partido Comunista, que le otorga un tercer mandato más a Xi Jinping, y con esto, bueno, pues se le compara incluso con Mao, o incrementa el poder que en su momento tuvo Mao. Bueno, las manifestaciones al interior de China, ¿no? El hartazgo con la política de COVID-0 que ha dejado, pues, ciertas olas, ¿no? de levantamientos que no veíamos hace mucho en China, creo que pueden también desestabilizar esta confiada posición que tiene China, y que buscará irla consolidando, sobre todo en el ámbito de la tecnología y no tanto con las guerras tradicionales, y ahí es donde vamos a ver las grandes inversiones y las grandes luchas con Estados Unidos. Exacto. Mario, te cambio de tema, si bien básicamente este tema, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, ha atravesado todo lo que ha pasado geopolíticamente a lo largo del año. De hecho, ya está por cumplir 10 meses. ¿Qué es lo que crees vos que puede llegar a pasar en este contexto? ¿Crees que vamos a tener un 2023 en contexto de guerra, en continuidad de la guerra? ¿A dónde se puede dirigir? La verdad, eso es muy difícil de responder. Lo que yo sí puedo sugerir, o por lo menos me parece interesante, atractivo, es ver que si bien nosotros pensamos que estábamos de nuevo frente a un esquema de conflicto tradicional que se le suele llamar, es decir, dos países que disputan entre sí por un territorio, lo cierto es que los niveles de globalización, los niveles de interdependencia, el nivel de vinculación que había entre los actores, no solamente beligerantes, sino los que vivían alrededor, digamos, que apoyaban a un lado y al otro, dio cuenta de que pasamos de un conflicto militar tradicional hacia unos esquemas de guerra y de disputa de recursos
muy complejo que terminó involucrando a todo el mundo, ¿no? Afectó la gobernanza económica financiera, afectó a la gobernanza logística, de distribución, los niveles de abastecimiento de alimentos. Es decir, un efecto que nosotros si bien lo estamos viendo ahora, el mayor impacto de ese efecto lo vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, claro, etcétera, porque no solamente es unos niveles de cambio en el precio del trigo, por ejemplo, o en el precio de los fertilizantes, sino en el hecho de que recuperar todas esas cosechas perdidas va a llevar un tiempo bastante grande, en donde hay que ver cómo es que se va a solventar la demanda de alimentos, principalmente para un continente como el continente africano, el cual es altamente dependiente de proveedores como lo han sido históricamente Ucrania, Rusia, los cuales son importantes productores de este tipo de granos y de commodities, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran conclusión que nos deja. La guerra fue mucho más larga de lo que se esperaba, de lo que proyectó Rusia. Rusia está destinando más recursos militares de los que tenía pensado. Hay que ver cómo es que este malestar, esta caída en la moral, no solamente del ejército ruso, sino también de la comunidad rusa, la cual, si bien está acostumbrada a altos niveles de militarización, eso es un elemento que ha sido muy discutido y muy trabajado en toda la literatura académica en lo que a Rusia respecta. Lo cierto es que hay que ver hasta qué punto se puede llegar a sostener el gobierno de Putin, sabiendo las características que tiene, discutido, más allá de los que los categorizan como si fuera una dictadura o un autoritarismo competitivo, lo que fuere. Lo cierto es que hay que ver cuánto de la mano dura se podrá seguir utilizando como para poder reprimir algunos indicios de malestar que ya se están viendo, no solamente en los últimos meses, sino también hace un par de días, ¿no? Bien, Vanessa, para cerrar, preciso te pregunto, ¿cuál es la sensación que te queda a vos sobre la frase de que el principal derrotado de la guerra Rusia-Ucrania es Europa? Me parece que en este contexto de interdependencia, pues es difícil decir quién pierde más, ¿no? Creo que hoy sí Europa ha tenido una poca capacidad de gestión, porque más allá de las sanciones que le ha impuesto a Rusia, pues es el principal interesado en negociar, ¿no? Hoy con el invierno, pues Rusia, que de pronto no se sentía tan cómodo con alargar la guerra a un principio, bueno, pues encontró esta línea para tener mayor capacidad de negociación con Europa a través de la necesidad del gas, ¿no? Alemania también, por ejemplo. Entonces, pues algo hay de cierta en esa frase, pero bueno, creo que hemos perdido todos, porque las repercusiones en el precio de las gasolinas, la imposibilidad de acceder a los granos, a las semillas, ha afectado básicamente la canasta básica a nivel mundial. Y bueno, pues por otro lado también es importante decir los efectos que va a tener esta guerra en otras latitudes, y se empiezan a ver en la nueva relación que tiene hoy Rusia, por ejemplo, con Irán, y que está haciendo que Irán se sienta muy, muy cómodo con esta venta de misiles y con esta nueva alianza que está teniendo con Rusia, forzado justamente por la adquisición de material militar que incluso su otro aliado China pues no le ha facilitado. Exactamente. Bueno, la verdad que ha sido un placer poder charlar con los dos, con Ana Vanessa por Zoom, con Mario Guerrero aquí en el piso, para hacer un repaso que de hecho nos quedaron un montón de temas afuera, pero se nos acabó el tiempo. Pero bueno, tuvimos la suerte de poder armar esta suerte de panel con, bueno, los dos actores que más han intervenido en este Enlace Internacional 2022, a quienes también queríamos agradecerles y hacer este cierre sea una forma de tributo, de agradecimiento a tanto aporte, ¿no? Exactamente. Ana Vanessa, te despedimos. Muchísimas gracias. Gracias no solamente por hoy, sino por todas y cada una de las intervenciones que has tenido aquí en Enlace Internacional durante este año. No, para mí de verdad siempre ha sido un gusto compartir contigo, Luz, con Augusto y con el público de Enlace Internacional. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estas fiestas. Gracias, igualmente.
Hablábamos con Vanessa Cárdenas, estamos absolutamente agradecidos a su aporte, a su tiempo. Así que bueno, la verdad que ha sido interesantísimo lo que nos han propuesto. Exacto. Y agradecerle a Mario tanto aporte y con la presencia que incansable, incaudicable. O sea, siempre reincidimos, Total. siempre. Perdón, ya hice de ustedes la frase mía. Exacto. Exactamente. Mario, placer. muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por siempre. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir a un breve corte, pero ya volvemos que vamos a hacer un resumen cultural, es decir, de las mejores películas y series del año. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y te dijimos que habíamos hecho un compendio, que hemos hecho un análisis de los mejores trabajos a nivel cultural que hemos puesto en valor este año. ¿Y de qué se trata esto, Luz? Exactamente, la idea era seleccionar las películas que por ahí más nos llamaron la atención o que representaban de la mejor manera o la manera más fiel el conflicto o el hecho en sí mismo del cual estábamos hablando. Y la primera, por ejemplo, la primera película que hemos seleccionado es Winter on Fire, que está en Netflix, que ya vamos a empezar a ver las imágenes, relata justamente el antecedente del conflicto bélico actual, ¿sí? Básicamente es, digamos, lo que demuestra, es un documental del director Evgeny Afinevsky, que lo que relata es desde el 21 de noviembre de 2013, cuando se produce lo que es llamado la Revolución de la Dignidad. Es decir, que primero un grupo de estudiantes y después prácticamente un gran sector de la ciudadanía salen a protestar justamente porque, digamos, en ese momento se retira Ucrania del pacto de asociación con la Unión Europea, pese a que se había comprometido el primer ministro en ese momento a llevarlo a cabo. Esto, según se supo, por las negociaciones que tenía con Putin. Entonces, esto es el desencadenante de las protestas y lo que vemos a lo largo del documental es una fuerte represión por parte de la policía y los más de 90 días, un retrato de los 90 días de las protestas que culminan en que se adelanten las elecciones y que se acepte el principio de asociación a la Unión Europea. Interesantísimo, la verdad, aparte por el testimonio en primera persona. Exactamente, es muy interesante, es una película documental, como les decía, que está en Netflix y que va a ayudarles a entender, digamos, justamente cómo se desencadena este conflicto actual, porque esto empieza en 2013, pero no termina y hasta el día de hoy vemos el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, sirve para entender el conflicto. Pero ahora cambiamos de película y nos vamos a también lo que hemos estado hablando a lo largo prácticamente de todo el año, que tiene que ver con Brasil, y estamos hablando de la película Al filo de la democracia, también una película documental, pero en este caso con la particularidad, bueno, es dirigida por Petra Costa y la misma directora es quien narra. La relata. Exactamente, va relatando lo que pasa. ¿Y qué es lo que cuenta este documental? Bueno, cuenta desde el momento en el que, o sea, va haciendo como un repaso por la historia, pero principalmente hace foco en la detención de Lula da Silva por el caso Lavallato, pero anteriormente en el intento de golpe a Dilma Rousseff, que de hecho la destituyen. Exacto, bueno, en ese trabajo en particular a mí me pareció muy interesante la sinceridad intelectual del relato, la cual se encuentra posicionada, exacto, tiene una perspectiva muy sincera en el sentido de que no plantea una objetividad, con la cual no comparto, sino de que ella desde su experiencia adhiere a una posición y la sostiene durante todo el relato. Y lo dice y está claro, bueno, de hecho Petra Costa es hija de activistas de izquierda que también fueron perseguidos por la dictadura militar en Brasil. De hecho, la madre coincide en la misma cárcel con Dilma Rousseff cuando estuvo presa. Entonces, bueno, realmente tiene una postura posicionada. Ella lo deja, ver claramente en esta película. Pero ahora cambiamos y vamos a ver otra de las propuestas
que creo que esta es una de las películas que más nos gustó a los dos. A ver, No. ¿La película? No. por supuesto que sí. Por supuesto que sí, la película es no, exactamente. Es una película de Pablo Larraín que también está en Netflix, antes estaba en Amazon, ahora está en Netflix, y que tiene como protagonista a Gael García Bernal, quien, digamos, se hace cargo de ser el director de la campaña publicitaria en, digamos, justamente la campaña publicitaria por el no, es decir, la no reelección de Pinochet. Tal cual, y de hecho lo que representa la vuelta a la democracia en Chile, trabajo que tratamos de poner en paralelo en forma permanente en relación a lo que representaba en Chile el proceso de la constitucional, ¿no? Exacto. Por eso fue un trabajo que lo pusimos varias veces en valor este año, el cual tiene una riqueza en relación al contenido, las formas y el cuidado con el cual se lleva a cabo todo un, digamos, un trabajo que desde la perspectiva de un publicista muestra una etapa político, social y económica de Chile. Exactamente, y eso es lo valioso también desde el punto de vista que ves marketing político, ves las herramientas de la publicidad y ves también y te ayuda a entender el contexto de lo que se estaba viviendo en ese momento, que era el paso, porque todavía no, este plebiscito es para ver si Pinochet sigue o no en el poder, este momento de la sociedad en donde tiene un hartazgo de la dictadura por parte de Pinochet, pero también hay mucho miedo, mucho temor de qué es lo que va a pasar si Pinochet se va, también miedo por parte de la oposición de ser perseguidos. De hecho, vemos a lo largo de, digamos, la película distintas situaciones de amenaza hacia quienes dirigen la campaña del no. Así que, bueno, una propuesta interesantísima para entender justamente la situación de Chile y este contexto, como bien decías vos, Augusto, de la Convención Constituyente y el intento de cambiar la Constitución. Bien, y por último, la última propuesta en este caso es una serie. La serie es Marsella, que tiene como protagonista a Gerard Depardieu. Ahí estamos viendo las imágenes. Hay 2 temporadas de esta serie, realmente es interesantísima porque nos ayuda a entender lo que hay detrás de la política francesa, podríamos decir. Obviamente con elementos de ficción. Vemos a un Gerard Depardieu, que es el alcalde de Marsella, que hace 20 años que está en el poder y que decide dejar el trono, supuestamente, digamos, en las elecciones, apoyar a su Delfín, que en 10 años había estado, digamos, acompañándolo, hasta que hay un cambio rotundo. Su Delfín decide traicionarlo y ahí empieza toda la trama en este thriller político que realmente es interesantísima. A mí personal me gustó más la temporada 2, porque además le agregan de lo que es político, le agregan esta chispa de investigar un asesinato. Pero es Bien. excelente. La verdad que es un trabajo muy rico, tiene justamente la perspectiva de lo que representa la política europea, una visión no tan presidencialista de lleno, sino con un poco más de armado y de diálogo en cuanto a lo que es la formación, en cuanto a gobiernos y propuestas. Sí, la verdad que un trabajo que a mí también en lo personal me gustó bastante. Muy interesante. Aparte también no solamente está el tema de la trama política en sí, digamos, de las elecciones, del Parlamento, de Marsella, sino también cómo conviven distintas sociedades, distintas culturas. En lo que es Francia, uno de los países que más inmigración de, digamos, justamente personas de África y musulmanes. Totalmente. Así que un trabajo más que la verdad nos gustó mucho de este año, bueno, que en sí conciernen a una selección que hemos generado y que te hemos puesto en valor para que puedas disfrutar en este verano si hay alguno de los trabajos que no los hayas visto o si los has visto y los querés rever también. Exactamente, esa era la idea, volver a ponerlos en valor. Así que realmente interesantísimas las 4 propuestas. Último outfit del año. Penúltimo. Estoy ahí Este es el outfit, podríamos llegar a decir, de Navidad. El próximo va a ser el de Año Nuevo. Bien. Y miren lo que es divino, miren lo que son las botas de cuero ecológico, me encanta, color bordó combinado, me encanta. Y ahí se empieza a ver el vestido rojo navideño, me encanta, de lino, que tiene estos vuelos, este movimiento súper fresco, ideal. Y de hecho me parece ideal para la Nochebuena, para usarlo en la Nochebuena. Miren lo que es esta cadena divina, el brazalete, todo lo que tienen en el atelier es realmente hermoso, así que vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando y también les van a desear, por supuesto, unas felices fiestas, ¿no? Totalmente, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado desde Canal Sama, desde Construir TV, desde acá de casa Canal Acequia, desearte una muy pero muy feliz Navidad. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.